Buenas tardes compañeros, mi nombre es Sara Osorio y junto con mi compañera Susana Gómez les vamos a exponer sobre la presión de vapor y volatilidad. Los materiales que necesitaremos para nuestro experimento son 2 cucharas de plástico, cartón, cinta adhesiva, 2 mililitros de agua y alcohol etílico. Bueno, con estos materiales construimos una balanza y en este momento estamos verificando si la balanza funciona. Acá podemos ver que ya vuelve a su punto de equilibrio. Ahora vamos a proceder a añadir cantidades equivalentes de agua y alcohol a cada lado de la balanza para luego ver cómo se estabiliza. En este momento explicaremos lo que esperamos que suceda con el experimento para luego mostrar el resultado. Continuando con el experimento, es necesario que tengamos en cuenta dos definiciones clave, la presión de vapor y la volatilidad. Se dice que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre una fase líquida cuando tenemos un sistema cerrado y estas fases se encuentran en equilibrio. También se puede dar en un equilibrio que sea entre un gas y un sólido. Por otro lado, la volatilidad es la medida de la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor, es decir, que entre mayor presión de vapor tenga, más volátil va a ser porque es más fácil que esta sustancia pueda pasar a la fase de vapor. Para continuar, vamos a hablar un poco de los diagramas de fase. Los diagramas de fase son una representación gráfica del comportamiento de una solución respecto a los estados en los que se encuentra cuando graficamos la temperatura versus la presión. Entonces, en este caso vamos a poder ver en el literal A tenemos a presiones bajas y moderadas el diagrama de fase del agua y en el literal B tenemos ya a una escala mucho mayor. Entonces podemos ver que hay unos puntos que son importantes, como lo es el punto triple, que en el caso del literal A corresponde al punto A, donde se encuentran los tres estados, y también tendríamos los puntos críticos, que es cuando ya estaríamos hablando de fluidos supercríticos. Como podemos ver en el literal B, tenemos ciertos valores donde se da la presión de vapor del hielo y la presión de vapor del agua líquida. Es decir, que para la presión de vapor del hielo estaríamos hablando de la presión que ejerce el gas sobre el sólido y para la presión de vapor del agua líquida estaríamos hablando de la presión que ejerce el gas sobre el líquido. Continuando con el marco teórico, vamos a hablar de una ecuación fundamental para este tipo de cálculos, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta nos relaciona la dependencia de la presión de vapor respecto a la temperatura y al cambio en la entalpía. Es necesario tener en cuenta que solo la podemos utilizar para equilibrios líquido-gas, que es donde se daría una vaporización, y para equilibrios sólido-gas, donde se daría una sublimación. Esto es lo que se relaciona con lo que les comentaba anteriormente de la presión de vapor, que solo aplica para estos dos equilibrios. Y como pueden ver aquí, las dos ecuaciones están en términos de cambio en la entalpía de vaporización, pero sería exactamente lo mismo para sublimación, solo tenemos que cambiar el subíndice. Entonces aquí tenemos dos maneras de representar la ecuación, aunque se pueden jugar con las ecuaciones dependiendo de los casos y de los datos que nos esté dando el ejercicio. También es importante resaltar que esto solamente se puede utilizar cuando decimos que aproximadamente este cambio en la entalpía es tan pequeño que podemos decir que es constante, como lo estuvimos viendo en uno de nuestros laboratorios anteriores. Entonces, la primera ecuación que les mostramos aquí nos dice que la derivada del logaritmo natural de P sobre la derivada de 1 sobre T es igual a menos el cambio en la entalpía de vaporización sobre R. Y la otra nos dice que el logaritmo natural de P2 sobre P1 es igual a menos el cambio en la entalpía de vaporización sobre R por 1 sobre T cuadrado menos 1 sobre T1. Fundamentalmente, esta ecuación nos permite resolver dos tipos de ejercicios. Aquella para hallar el cambio en la entalpía cuando tenemos dos puntos dados, es decir, dos puntos donde podamos saber cuál va a ser la presión a cierta temperatura. Y el otro ejercicio es el que me permite hallar cierta temperatura o cierta presión teniendo el resto de la información. Es decir, que debo conocer el cambio en la entalpía y debo de conocer uno de los puntos. Es decir, debo tener un P1 y un T1 y además, si estoy buscando a cierta temperatura, ya debo saber a qué presión la quiero y si estoy buscando a cierta presión, ya debo saber a qué temperatura la quiero. Continuando con el marco teórico, vamos a hablar de la ley de Raoul. Para ello vamos a empezar diciendo que tenemos en un sistema cerrado nuestros dos componentes. Entonces vamos a tener un componente A y un componente B. Vamos a decir que el componente A es un solvente volátil, es decir, que va a tener
ciertas partículas en gas y ciertas partículas en líquido, como pueden observar en la imagen, y vamos a tener un componente B, que es nuestro soluto no volátil. En este caso vamos a graficar entonces XB en el eje X versus la presión en el eje Y. Y lo que hace Raúl es que asume una dependencia lineal. Es decir, que vamos a imaginar que esta solución es una mezcla de gases ideales y por lo tanto el solvente y el soluto no van a interactuar y por eso su comportamiento es ideal. Entonces lo que hacemos es que vamos a decir que la presión parcial de A es aproximadamente 1 menos la fracción molar de A. Un dato muy importante que nos da esta gráfica es que en el intersecto de la línea del comportamiento de la sustancia con el eje Y vamos a poder obtener la presión de ese componente A cuando está puro. En este caso no tenemos del componente B porque pues estamos diciendo que es un compuesto no volátil. Y esto nos va a permitir, como les voy a mostrar en la siguiente gráfica, saber cuál de los dos es más volátil, dada su presión cuando está pura. Entonces, como les comentaba, la expresión que nos da Raúl es que la presión de A es igual a la fracción molar de A por la presión de A cuando está puro. Y el otro caso que les comentaba era cuando A y B son volátiles, es decir, los dos van a tener ciertas partículas en gas y ciertas partículas en líquido. Y aquí sí vamos a poder observar diferentes líneas del comportamiento. Bueno, como pueden ver, vamos a tener una que nos grafica la presión de B, otra de la presión de A y ya otra de la presión total, donde sumamos presión de A más presión de B. Como pueden observar, en los ejes vamos a tener la presión de A cuando está puro y la presión de B cuando está puro. En este caso podemos decir que A es más volátil porque su presión de vapor es mayor y por lo tanto tiene una mayor tendencia a evaporarse. Y ahí tenemos las expresiones matemáticas de ello. Recordemos que siempre la suma de las fracciones molares nos tiene que dar 1. Continuando con el experimento, ahora vamos a realizar los respectivos cálculos. Primero vamos a calcular la presión de vapor del agua. Para ello vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron y se va a suponer que el agua es una sustancia pura que está al 100%. Lo que hicimos fue buscar dentro de las tablas, gracias a los experimentos ya realizados, cuál sería la presión de vapor a cierta temperatura. En este caso utilizamos la temperatura de 25 grados centígrados, es decir, 298.15 Kelvin, y nos dice que a esta temperatura la presión de vapor del agua es de 23,8 torr. Y nuestro objetivo es poder hallar esa presión cuando estamos a 29 grados centígrados, que fue la temperatura de nuestro experimento. Y además decimos que el cambio en entalpía de vaporización, por lo que nos dicen los libros, es de 40.656 julios sobre mol. Al realizar el respectivo cálculo y el despeje encontramos que P2 es igual a 29.57 torr para el agua en este caso. Ahora vamos a calcular la presión de vapor del etanol. Primero vamos a calcularlo cuando estamos hablando de esta sustancia pura, porque en este caso utilizamos una disolución de etanol donde se tenían 73.7 mililitros de alcohol etílico a 96% por 100 mililitros de disolución, es decir, no está puro. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para el etanol puro. Entonces también buscamos dentro de las tablas, en este caso encontramos que a 20 grados centígrados o 293.15 Kelvin se tiene una presión de vapor de 59 torr y el cambio en la entalpía de vaporización es de 43.500 julios sobre mol. Esto nos da como resultado una presión de vapor a 29 grados centígrados de 100.40 torr del etanol puro. Y aquí lo que vamos a utilizar es la ley de Raúl que les comentaba anteriormente, donde decimos que la presión es igual a la fracción molar de ese componente por la presión cuando está puro. Entonces, según lo que nos decía la etiqueta del producto, tenemos 73.7 mililitros de esa disolución de alcohol etílico en 100 mililitros de solución completa. Y además nos decía que esa solución de alcohol etílico estaba al 96%. Entonces ya realizando el respectivo cálculo obtenemos que la presión del etanol a esa concentración es de 71.035 torr, que si ya lo comparamos con la presión de vapor que hallamos para el agua es un valor mucho mayor y por lo tanto es mucho más volátil y tiende más rápido a evaporarse. Sabiendo esto, lo que esperamos que suceda es que el etanol se evapore más rápido que el agua y la balanza, pues por la pérdida de peso al lado del etanol, caiga hacia el lado del agua, que es lo que podemos ver en el video. Ahora hablaremos de las aplicaciones de la presión de vapor. La presión de vapor es utilizada en procesos industriales como el uso de una torre de destilación para separar hidrocarburos del petróleo,
Como podemos ver en la imagen, aunque está un poco pequeña, pues a cada temperatura se puede ir separando un componente diferente y pues esto es debido a la presión de vapor. Para el agua tenemos que con el vapor de agua se puede realizar calentamiento directo e indirecto, cocinar y realizar esterilización. El calentamiento directo es cuando el vapor llega directamente al producto, como se puede ver en la olla a vapor que se están cocinando los dumplings. Y el calentamiento indirecto es cuando pues se aplica también mucho en procesos industriales, donde se tiene que calentar uniformemente una sola sustancia. Y para el etanol tenemos que se usan procesos industriales como combustible y además se utiliza en la industria de perfumes para su elaboración porque debido a la alta presión de vapor que este tiene, cuando lo aplicamos en spray, lo que permite es que al estar en contacto con nuestro cuerpo, el calor hace que se evapore rápidamente, pero la esencia permanezca en la piel. Por último, está nuestra bibliografía y eso es todo. Muchas gracias.